Ya nos está saber y el hacerlo. Como un bloque ideológico, tienes que conocer, saber y luego hacerlo. Más no entender qué implica eso, ver más allá. ¿Por qué este sistema no ha funcionado? Porque todos tienen expectativas, más o menos una referencia. Todo parte de aquí. Veamos a ver, ¿por qué el socialismo o el comunismo no ha funcionado? Es sencillo. Tú no le puedes decir a una persona que tiene expectativas: oiga usted, todos tienen que ser iguales. No, porque mientras se tenga expectativas, deseará, que tiene menos deseará más, que tiene más deseará más. Sobre esta base quieres tú practicar la igualdad. O sea, practicar ese sistema, eso no funciona. No funciona, por eso ha fracasado. El que tiene menos quiere más, el que tiene más querrá más. Se trabaja sobre el deseo. Sobre el deseo es como decir más o menos, ya, tiene que vivir una vida armónica de amor incondicional teniendo expectativas. Algo así más o menos. Es una utopía eso. No ha funcionado. Entonces, más que la práctica de ese sistema, tal vez hay que ir entendiendo por qué guerreamos, por qué peleamos. Y de seguro de que si usted se dedica a algo que le apasiona, por decirlo, o nada más el estudiar, hará muchas cosas y obtendrá sus cosas, sin necesidad de condicionarlo a que no debes tener más, tú debes tener menos o igual para todos. No, ya que la vida es dinámica, no puedes ponerle un marco. Si le pones un marco, se estresa ese ser, se estresa. Ya todo eso que estamos diciendo tienen que ir entendiéndolo, no tienen que aceptar ni condenar, entendiéndolo. ¿Algún inquietud de parte de ustedes antes de retirarnos? Ah, eso sí. Aquí hay una especie de borrachera en cuestiones de términos. Por ejemplo, la misma Constitución la misma Constitución genera discriminación. Genera discriminación la misma Constitución. En los primeros artículos hay una extraordinaria contradicción. Aquí llamamos justicia. Ya, llamamos justicia a que tú tienes expectativas y yo tengo expectativas. Tú no puedes ser injusto conmigo. Así que tienes que respetar lo que yo deseo y quiero, y tú también tienes que respetar lo que yo deseo y quiero. A eso llamamos justicia. Hasta ahí hemos llegado, pero lo que no hacemos más que respetar conveniencias. Pero si tú tienes expectativas, ¿para qué lo tienes? ¿Mediante quién lo vas a lograr? Mediante otros. Y eso no es una manera de generar una injusticia para con los demás. Manipular. Claro, manipular. Entonces como que caímos en una contradicción. Claro, si tú tienes expectativas o una ideología, buscarás a quien someter o a quien imponer, y otros te someterán, te impondrán. O sea, ¿de qué justicia estamos hablando? Entonces por ahí no está. Si profundizamos nos encontramos con lo que es. Por ejemplo, la esencia de la injusticia es lo siguiente. Por ejemplo, usted tiene hambre. Tú dices, no voy a comer, pero tienes hambre. No. Y ahí sí se produce lo que es, estás siendo injusto contigo mismo. Es como queriendo interrumpir un orden natural. ¿Quieres dormir? Ya, pues duerme. Pero tú dices, no voy a dormir. Ya, ahí estás interrumpiendo ese orden natural. Tal vez ahí podemos hablar de injusticia. No de esto de las expectativas, que en fin es injusticia. Por ahí es. Y si le dices a esa persona, oiga usted, tienes hambre, no comas, ya ahí se produciría estás imponiendo, estás generando una injusticia para consigo mismo. Oiga usted, come, tengo hambre,
En realidad yo no puedo decir que comes o no comes, pero tenemos que comer, ¿no le parece? ¿Sí? ¿Y ahí qué se ha producido? Igualdad. Justicia. Justo, lo que es. Entonces, entendiendo la justicia con lo que es, no con lo que te gustaría o tú crees que debe ser, con lo que es. Hasta ahí. Esa es la esencia, pero no lo que llamamos de una ideología, respeta la ideología. Y no sé lo que le conviene. no. Entonces, hablamos de justicia haciendo presente lo que es, no lo que me gusta o lo que te gustaría, sino lo que es. Pero en todos casos encontramos ideologías. Ahí. Vamos a ver cuál es el profesor tiene ciertas ideologías. Y si no la respetas, existe cierta como pequeña discriminación. Y luego dice, tiene que practicar la justicia, pero no, ese sí es una manipulación. Así una borrachera, pero ¿saben? Ustedes ya no se les puede trabajar la mente, o sea, no, ya no pueden ya. Mucha gente trabaja, prepara ideologías, sistemas para amoldar, pero cuando empiezas a entender ya no funciona ya. Por ahí se queja, hay un grupo, hay una secta, hay el grupo que manipula por acá, por allá. Claro, eso ocurre si no entiendes, pero cuando tú entiendes, nada de lo que ellos puedan hacer ya puede influir. Porque hay esto. Hay eso. Hasta ahí. El silencio es el silencio es el mejor lenguaje. Sí. El silencio, para ir captando, más que decir cosas. Entonces, sobre la relación entre el conocimiento y la práctica, vamos a ver una pregunta para todos. El entendimiento trasciende la razón y la lógica. ¿A qué se refiere? Comprendo. El entendimiento trasciende la razón y la lógica, porque la razón y la lógica es limitada. ¿Dónde lo ven? ¿Qué es limitada? Si hay un dolor, usamos la razón o la lógica, y mediante la razón y la lógica, ¿qué hacemos? Lo justificamos, tratamos de buscar, ¿qué cosa? Una solución, tratamos de buscar una justificación, una excusa, sí, exactamente, pero cuanto más buscas, es como si buscas ¿para qué? Para eliminar. Por eso el entendimiento trasciende la razón y la lógica. Pero muchos quieren entenderse usando la razón y la lógica, o la filosofía o las doctrinas, por eso no se pierden. El entendimiento no es usar la razón y la lógica, estar en silencio y ver las cosas tal como son. Por eso hay este dicho de no se tan condenado por eso. Pero si usamos la razón y la lógica, más nos embotamos, más nos hacemos, hay un nombre, bolas, por decir. De algo más sencillo lo complicamos. Es un mundo. Ese es un mundo. Te enredas, claro, te enredas cuando es de lo más sencillo. Porque usas la razón y la lógica, porque tratas de justificar, tratas de buscas excusas para no sufrir, o porque sufre, no debería sufrir, hay muchas cosas. Que trasciende la razón y la lógica, inclusive esto de motivarte, ahí estás luchando qué cosa. Pero con todo eso se crea todo un mundo. Se crea todo un mundo. La razón y la lógica. Y la razón. Pero en un caso, supongamos que un joven conoce a otra joven, una chica. Yeah. Un joven, un varón, una chica en un lugar X, en una cabina X. Un ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si se separan? Hace un tiempo llega un momento donde se va ella y él se queda, pero el sentimiento sigue. Yeah. Pasan los días, pero ya no es lo mismo, como lo compararon. Ya no es lo mismo, ya. Ya no está como que la intensidad creo que bajó un poco, o entonces llega el
momento donde se pregunta y trata de dar excusa a la falta. Ah, ya, sí, sí, ahí está usando la... O sea, se va ya no lo mismo, cambia su cosa un poco, el modo de hablar ya no es lo mismo, quiere tratar de tapar ese hueco con excusas. No, es por esto que es así, trata de dar excusas. Pero no funciona. No funciona, porque sí, con ese vacío, con esa incomodidad. Claro, es porque la vida es algo que hay que entender, no es algo que tienes que justificar, porque no depende de tu decisión. La vida es un movimiento que hay que ir entendiendo, pero tratamos de mirarle desde un método, desde un sistema. Entonces la vida y el sistema se encuentran en lucha. La vida que es un hecho y el sistema que es una idea, ambos generan lucha. Desaparece la idea o el deseo y no hay nada. Por decirlo, desaparece, aunque esto del término de desaparecer, como no aceptas que cuando el no se termina el deseo de ser alguien que no es. Lo justificamos y así de justificación en justificación estamos buscando. ¿Y cómo lo entienden? ¿Cómo haces para entender eso? El que se busca excusas para tapar eso, ¿cuál es la solución? La solución es no hacer nada, pues la inacción es acción. Es entender de que hagas lo que hagas es solo justificación. Entonces, ¿qué queda? Esa es la solución. Entonces, la solución no es hacer algo. Porque si buscamos de que la solución es hacer algo, entonces te meterás en actividades, en concentración, en un montón de cosas. ¿Cómo darle a conocer a esa persona que la tiene? Es por eso hay que llevarle desde poquito hay que llevarle ese entendimiento. No hay que decirle qué hacer y qué no hacer. Por eso digo que depende de la persona, por ejemplo, depende de cómo lo asimile la persona. Depende. El joven, por ejemplo, el varón, ya viene antes de conocer a esta persona, viene con un problema ya sentimental, que él siempre ha tenido problemas que con la persona que esté se va siempre. O sea, ya viene con ese trauma, digamos, con ese dolor, digamos, con ese miedo. Y cada vez que está con alguien que sí le interesa, no contando que le encontró, que sí se va. O sea, se va del lugar, ¿no? Se va del país, se va. Ahora encuentra a otras personas que sienten lo mismo, pero también se va. Entonces ya va con ese prejuicio, con ese miedo. Por eso tiende a dar excusas a todos para poder tapar y cubrir ese dolor. Porque ya no es lo mismo, se va a llevar un poco. Pero le diré lo siguiente: cuando entiendes, todo lo que hagas está por decirlo bien. Ir a la discoteca, bailar, jugar, ir de viaje, porque ya no sería un refugio, sino tendría el peso de una... Es en sí acción de hacer las cosas. Pero si va a la discoteca, baila, sale... Pero obviamente ambos bailan, pero el otro baila para o por, el otro nada más baila, sigue el ritmo de los instrumentos, pero el otro tiene un contenido psicológico. Sería una actividad, pero en el otro ambos están en el mismo lugar, solo que las cuestiones psicológicas es la que la distingue. Eso es no hace nada. Imagínese, usted va a la playa y el otro también, pero para el otro es un refugio, es un escape. Tal vez no viva o no se entregue en la playa como el otro que no lo usa para refugiarse. Entonces puede vivir intensamente cada cosa que hace. Pero la solución sería la cuestión es para que pueda estar en paz.
por decirlo así, porque llega un momento donde sí o sí se van a encontrar. ¿Y qué hay? ¿Habrá algo de reacción? Sí. ¿Y qué hacer frente a esa reacción? ¿Decir que no lo tengo? Eso sería negarse. Sea cual sea. Donde los dos quedaron en ver en tal momento, pero antes de encontrarse en tal lugar, o sea, se fue a invadir, hay días donde no es lo mismo. Ya. Como lo que estaban. Entonces, el problema es que pasar con los días se pierde, se ha perdido un poco la atención. Claro. Entonces, ¿por qué se ha perdido? ¿No es acaso labor nuestra por averiguar? No para. Porque queremos entender por qué. Es sencillo, han pasado muchos días y ya de repente esas personas vieron a otro o a otra y le ha llamado poderosamente la atención, como que sus expectativas se van enderezando, se van moldeando de acuerdo a. Y además, el hecho mismo de salir con alguien, ¿qué nos hace pensar de que es nuestra cosa o nuestra propiedad? ¿Qué es en sí el amor? El amor no es elección o elección, no es estar con una persona, eso no es el amor. Tampoco es estar con 2, con 3, con 15, con 1000 o con 2000. Eso no es amor. O con uno, no. El amor es un estado. Es un estado de estar, de vivir. Puedes estar con la roca, con la piedra, con el viento, con las personas que están alrededor. Es un estado. No es seleccionar, elección o decisión. Es un estado de estar. Donde más allá ves, es algo así como si vieras a alguien y no hay distinción, tú eres fea o tú eres bonita, contigo sí, contigo no, es un estado y lo que tú decides, pero no es arrepentimiento o culpabilidad, es un estado. Es un estado. Lo otro ya estamos hablando de expectativas, de seleccionar tu bonita, tu fea. Ahora que has engordado ya no me gustas. Sí, porque imagínate, yo me enamoré por tus ojos y ahora lo perdiste, es un accidente. Ya no me gustas. Ahora, por ejemplo, ya estamos hablando de atracción, con ella atracción me gusta. Entonces, no es amor. No tiene una esencia, obviamente, porque son gustos, porque vas cambiando, vas desechando. Bueno, pero de lo anterior, de lo que dije, la solución sería comprender y no hacer nada y seguir o lo que es nada más. Lo que es, ¿y cómo lo que es? Vamos a ver. Primero que nada, ¿qué pasaría? ¿Tienes expectativas que cumplir, psicológica, emocional? Y empieza a estar convirtiendo esa relación. Lo otro es obviamente es el acto sexual natural propio de cada ser humano. Si esa ya la condicionas con lo psicológico y lo emocional, obviamente ya, pues está enredado, por decirlo contaminado. Ese es el punto, hay que separar dos cosas. El otro tiene un contenido psicológico, el otro es un acto propio en cada ser humano. No se vaya a pasar uno como aquel que les conté. Había sido educado para no tener esa reacción natural y siempre había estado meditando para no estar con ese algo y tenía que eliminarlo para ver si una persona de bien. Ese impulso obviamente sexual. Entonces había luchado, habían pasado sus 30 años, 40 años y no podía, 45, 50 y no podía, aún le fastidiaba. Y él decía, no seré un hombre libre mientras tenga eso, porque le habían hecho ver con una idea a ese algo natural, que debería ser entendido como libre. Entonces en su último intento desesperado se hizo extirpar quirúrgicamente. Desde entonces pareció como si a un animalito lo castraras, que ya no tiene esa fuerza, esa energía, estaba ahí, podía subirle encima y no reaccionar. Entonces, al final tal vez no se pudo hacer nada, tal vez quieras entender lo que implicó eso, ¿no? La idea. Entonces algo similar ocurre en nuestras vidas.
esa cuestión. ¿Para qué lo quieres? ¿Y qué pasaría si sucede? ¿No? ¿Cómo te ve a ti ella? ¿O cómo lo ves ahí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Vamos. Es la idea lo que genera el dolor, el sufrimiento, es la imagen que tenemos de la gente. Por ejemplo, en este momento, a la hora de besarse, ¿por qué no piensan en el tiempo, en el momento? Cuando uno está ahí besándose, ¿piensa en el tiempo? ¿Piensa en el que dirán? Desaparece, ¿no? Desaparece el tiempo psicológico. Solo hay el acto mismo. Por eso viene esto de los embarazos también. Porque no hay eso. Hay el acto mismo de entregar, de entrega. Y ya no se piensa en eso. Pero ¿en qué momento habrá dolor, sobre todo si las personas que tienen expectativas lo tienen? Yo te entregué porque yo pensaba que me ibas a llamar todos los días, me ibas a invitar visito, me ibas a... Yo pensaba, yo te entregué, ahí eso. Estamos hablando de personas con expectativas. Entonces, lo otro es comprender esto de las expectativas y no confundir ese acto natural. Obviamente la atención te dice un momento, las enfermedades, llanto, gonorrea, sí, ya, la atención ya se ve. No es que yo tengo que tener, lo tengo, no, es la atención. Entonces ahí no tiene un contenido psicológico, es de prevención. Ya. Entonces, tienes el acto, como aquella que dijo, no sé si les conté, estuvimos teniendo y de repente manifiesta el nombre de su ex y ella interrumpe el acto y le da un golpe. ¿Qué ocurrió? ¿Ese acto tenía un contenido psicológico? Sí, tenía un contenido. Eso es lo que hace de que las relaciones sean así como están. Turbiadas.